que era como un cuadrito donde venían las capas. Ya. Eh, pues más o menos, o como creo que puede ser también fácil de entender. em, o bueno, al menos para Santiago, que ya por ahí conocen las otras tablas. Es como si yo tomo esta capa, la 101, es como si tuviera la tabla de saldos visión local, algo así, que es como tal cual como está la contabilidad localmente, sin ningún ajuste, sin nada raro. Creo que alguno de estos puede que sí entre también ahí, pero bueno, esto es como tener visión local. Y luego si yo a esto le sumo esta capa, la 105, o sea, si tomara 101 más 105, es como si tuviera la de armonizados. Más o menos. Entonces, ahí como que quisiera preguntar, Santiago, en Colombia, ¿cómo funciona eso? O sea, como entiendo que sí habrá ajustes, pero pues, no sé qué tanto de dónde lo sacan o como por entender la diferencia entre visión local y armonizados, por ver si es igual a lo que yo conozco y sí, pues creo que podríamos hablar el mismo idioma acá más fácil. No, realmente no se las sé contestar así exactamente porque tienen demasiadas fuentes, creo que tienen casi las mismas. La diferencia como más importante es que visión local está a nivel de cuenta contable y armonizados a nivel de neocon. Pero en cuanto a las fuentes que utilizan las tablas, son casi iguales, pero alguna habrá diferente. Ah, vale, vale, vale. Listo. Bueno, entonces me devuelvo un poquito. Em, bueno, pues creo que en Uruguay también pasa, pues sí, desde ahí sale todo este tema. Y en Perú también, y pues en Colombia, si no me falla la memoria, creo que también es como que localmente, pues hay como unas reglas de contabilidad. Y luego en holding hay otras. O sea, es como que en holding, allá ya tienen IFRS 9, que pues tiene sus reglas de cálculo de provisiones, de tema del stage, eh, de lo que consideran como riesgo de crédito. Y localmente, pues hay como otra regulación, según entiendo. En Perú, por ejemplo, creo que es la IAS 39, creo que era como la regla anterior, o bueno, la NIC 39, que era como la regla anterior. Y que bueno, justo según dice aquí Wikipedia, pues como que la reemplazó IFRS 9. O sea, como que todavía regulatoriamente o como que la obligación que tienen todavía localmente no es con IFRS 9, o sea, apegarse a IFRS 9, sino como que con el anterior, con la anterior regla o estándar, digamos. Entonces, lo que pasa es que cuando se informan cosas a holding, pues holding lo que quiere que se informe es como si tuviera el estándar que usan ellos, que es el de IFRS 9, pero localmente, digamos, al menos de forma original, pues lo que se tiene es según el estándar local. Que, bueno, puede ser este de IAS 39 o no sé si puede haber otro, la verdad que no tengo mucha idea tampoco. Pero entonces, de esa diferencia surge la necesidad como que a lo que yo tengo localmente, que... ruido, a lo que yo tengo localmente, que es este de acá, como que le tengo que aplicar ciertos ajustes para que a eso que sigue la regulación local, pues lo pueda convertir, digamos, en el IFRS 9, que es lo que me pide, pues, holding, según sus reglas que manejan allá. Entonces, es como que a lo que tengo localmente, en la contabilidad, pues, del sistema del país, le tengo que sumar o restar cosas para llevarlo a esa visión contable de holding o de IFRS 9, que esos sumas o restas, o lo que le tengo que sumar, restar, es lo que iría en esta famosa capa 105. Entonces acá dice saldo o importe generado por los ajustes, por armonización.
a criterios grupo versus locales, o sea, como el criterio holding versus el criterio que tenga como cada país. Entonces es eso, es como a lo que está originalmente en el país, le sumo, le resto cosas, ajustes, para que eso como que se armonice o se homogenice o como se le quiera llamar, a la visión que necesita holding según sus regulaciones, pues entiendo. Entonces acá dice, incluye la vuelta del motor IFRS 9, que es justo de ahí de donde sale esto que pide Alejandra, como que hay que entender qué es lo que nos envían de la vuelta de IFRS 9. Y dice, así como cualquier otro ajuste realizado en local para adaptarse a la normativa internacional aplicable al grupo, o sea, holding. Entonces eso, esta capa pues es eso, ¿no? Es como, por ejemplo, el tema de las provisiones, que creo que es como por lo que más suena a IFRS 9, pues localmente seguramente se calculan unas provisiones con la normativa local o que aplique localmente y eso pues tendrá un resultado, digamos por cuenta Neocon, puede ser. Como que la cuenta Neocon de provisiones pues da un monto, pero si nos rigiéramos por las reglas de IFRS 9, seguramente esa misma cuenta pues tiene otro monto. O sea que si en local me da 100, en IFRS 9 o según IFRS 9 pues debería dar, no sé, 120 o no sé qué tan diferentes sean en términos relativos o porcentuales, pero pues seguramente hay una diferencia. Entonces, en este ejemplo, esa diferencia de 200, supongamos que a lo que me da 100 aquí localmente, para llegar a los 120 que da IFRS 9, es como si le tuviera que sumar 20, algo así. Entonces, ese 20 iría acá, en la 105. O lo que puede que sea más probable que pase es que en esta capa 105, lo que yo haría sería restar esos 100 que tengo localmente, o sea, los anulo, digamos, y le sumo los 120 que tiene IFRS 9, algo así, más o menos. Entonces, como que ese tipo de ajustes para llevar lo que tengo localmente a lo que me piden de holding, pues es lo que va acá. Entonces, aquí seguramente lo que veamos son muchas sumas y restas de lo que ya teníamos acá, como que le quiten algo y le sumen en otro lado, como que le resten a una cuenta y le sumen a otra, cosas de ese estilo, o incluso sobre la misma cuenta. Eh, esa es la famosa capa 105. No sé si más o menos me siguen, más o menos. Al menos a nivel como de por qué nos piden esto de acá. Por mi, por mi lado, sí, entendido. Sí, yo también te estoy siguiendo. Vale, vale, súper. ¿Y tú, Dani? Muy, muy loco. Bueno, ahorita no creo que esté clara, pero es que después te preguntaré. Lo importante es que Santiago entienda. Ya Vale, sabes que vale, en la súper. parte funcional voy más lentico. Vale, eso. Entonces, tal cual. Eso es como para convertir esto en lo que pide holding o la normativa de holding, pues le tengo que sumar o restar cosas. Y esas cosas, pues como que las tenemos que identificar con esta marquita. ¿Hay contexto de la tabla? En la Cris, tabla una creo que pregunta. sí, ¿Todos sí, sí, esos sí. ajustes son ajustes contables en el sentido de que están escritos en algún libro contable o son de los saldos en general? Esa es una buena pregunta. Según dice Alejandra, en el caso de Uruguay, no. Ok, Como que pero eso digo, no se lleva en un libro contable. Es como que se claro, porque tienen, en pero Uruguay no. no hay, pero digo ustedes que si tienen, si están en libros contables o no. Ah, sí. Sí, por ejemplo, en Perú, si tú miras la contabilidad, sí hay unas cuentas que tienen esto. Ah, ok, ok. Que luego están como anuladas por otras cuentas, como que, pues justo como localmente tienen su propia visión, de ahí lo de visión local. Ok, Esas cuentas, si tú lo quieres mirar con el punto de vista local, pues te deberían sumar cero porque pues al final no quieres que te dañen lo que ya tienes cuadrado localmente. Entonces,
ahí es un poco también el desafío de cómo haces esto sin que te dañe lo que ya tienes para tu regulador local. Pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces sí, en resumen, creo que en Colombia también, por lo que decía Juanpa, como que de alguna forma lo contabilizan. Esto pues está en algunas cuentas. Eh, y en Perú también, pero en Uruguay entiendo que no. Y, bueno, y lo otro es que, bueno, en la contabilidad, digamos, de holding, que es esto de Neocon, que Neocon entiendo que es como un aplicativo, no sé si interfaz, sistema, como donde se arman los estados financieros de cara a holding, como para que holding arme su estado financiero de todo el grupo, teniendo en cuenta todos los países. Ese es el famoso Neocon. Y la famosa cuenta Neocon, pues es como la cuenta que utilizan ahí en ese pues, aplicativo, o bueno, la que al final queda como en el estado financiero, llamémosle global. Entonces, globalmente también esto pues haría parte de la contabilidad oficial. Si nos ponemos de cara, y cuando digo global es como de holding. Y vale, entonces esta pues creo que es la más complicada, tal vez, em, que pues es ese tipo de ajustes. Y luego hay otros ajustes que son, bueno, estos, el tema del fondeo y estos no los conozco muy bien porque en Perú creo que no tenemos. Pero bueno, es como que igual a esa parte que se tiene original, entre comillas, se le pueden como hacer más ajustes. El que creo que también es parecido de explicar y puede ser incluso más fácil es este, que es como ajustes o repartos o como movimientos entre oficinas o áreas. Eh, Esto generalmente, y en Perú sucede, me parece, solo en cuentas de resultado, o sea, como ingresos y gastos. Entonces es como, digamos que un gasto, por ejemplo, el del impuesto, he visto, el gasto del impuesto sobre la renta es como que se lo imputan a una oficina, a una solita, y luego hay como unas cuentas que lo que hacen es ese gasto que le imputaron a esa oficina, como que repartirla en las demás, como que, como si de esa oficina se distribuyera ese costo, pues, no sé, con base en algún tipo de peso, supongo, en las demás oficinas. Entonces, lo que uno va a ver en esa cuenta de distribución del impuesto es como que sale el gasto de la oficina central, llamémosle, e ingresa al resto de oficinas, ¿no? Y pues si eso lo miramos a nivel total de todo el banco, pues va a sumar cero, es lo que dice acá, porque pues si le saco de un sitio para sumarlo a otro, pues al final si sumo todo me da cero, si sumo todas las oficinas, pues es como si no pasara nada. Pero si luego yo quisiera, que es lo que hace pues Gold, que es el proyecto que quiere, digamos, levantar Alejandra, lo que hace Gold es como sacar métricas por área de negocio. Entonces, si yo a una oficina de un área le saco un gasto y se lo meto a otra de otro área, de otra área, pues digamos que para eso me sirven este tipo de cuentas o de registros. Entonces, eso, pues digamos, el ejemplo este de repartir el impuesto, creo que también pasa con, no, lo he visto más así como en tema de repartir gastos. Creo que también puede pasar como que, no sé si por temas presupuestales o algo así, por alguna razón como que entre oficinas, entre áreas, perdón, como que se intercambien contratos, como que, este contrato, no sé, ya no lo va a gestionar el área de, no sé, de retail, sino que se lo pasan al área de, no sé, de grandes
como de clientes grandes, ¿no? Algo así. Entonces, ese tipo de cosas que es como pasar un saldo o pasar un gasto, un ingreso, como moverlo de un área a otra dentro del mismo banco o de una oficina a otra, puede ser de la misma área también. Todo eso, pues, iría con esta marquita, el 103. Eso, yo creo que aquí lo que más he visto yo es ese tema de distribuir costes. Este, no sé si me hice entender, que creo que medio me enredé aquí con este. Sí, sí, se entendió. Sí, claro. Ya, listo, súper. Y el otro es el del fondeo, que acá, bueno, este es un poquito más difícil de entender. Me acuerdo que hay un curso en MS que habla del fondeo. Entonces, como por explicarlo de una forma medio sencilla, a ver, encuentro un dibujito. Pero, Cristian, ¿es como algún ajuste especial que se hace en algo del fondeo? Porque No, pues es el tal cual fondeo el fondeo. simplemente Es es como el como, banco capta recursos. exacto, sí, no es como un ajuste, sino tal cual como lo que sea el fondeo, le ponen esa marca. O sea, como ejemplo, todos los saldos de las cuentas de ahorro tienen esa marca. No, a ver, ¿dónde está esta cosa? Quiero encontrar un dibujito. Fondeo, termo. Bueno, no, no está. Ah, pero creo que ya le entiendo hacia dónde va. O sea, no es el fondeo del banco como tal, sino el fondeo entre áreas. Sí, exacto. Sí, exacto. Entonces, como, como tú decías, no sé, supongamos un préstamo. Acá no encontré el dibujo, pero bueno. Em, digamos un préstamo de un área, pues la que sea, de banca, de empresas. Pues es como que para que el banco preste ese dinero, pues el dinero tiene que salir de algún sitio. Entonces puede ser, como decía Santiago, de una cuenta de ahorros, de una cuenta corriente, de un depósito a plazo, ese tipo de cosas. Entonces, pues ese dinero de la cuenta de ahorros, del depósito, lo que sea, pues tiene un costo, ¿no? Que es como pues el interés que el banco le paga al cliente que va a dejar su dinero en el banco, ¿no? Por bajito que sea. Entonces, esto del fondeo es como que hay unas cuentas que lo que intentan hacer es como balancear o ¿cómo llamarlo? Como de alguna forma tener en cuenta ese costo dentro de, puede ser los cálculos de rentabilidad que tienen pues las áreas, en este caso las oficinas. Entonces es como si yo como oficina pues pongo un préstamo a un cliente, pero ese préstamo pues es fondeado o el dinero para ese préstamo sale de una cuenta de ahorros que llegó de otra área, como decía Santiago, pues ese costo para mí como área que está colocando ese préstamo sería un costo, pero para la otra área o la otra oficina, puede ser otra oficina de la misma área, pues sería como un ingreso, digamos. Es como si yo como oficina que está poniendo el préstamo, le pago, entre comillas, un interés a la otra oficina que fue la que recibió el dinero del cliente y que pues como que tiene su costo con el cliente. O sea, es como una forma de ¿cómo decirlo? De tener en cuenta que ahí pues hay como, por un lado, un gasto y por otro lado como un costo. Así, de toque en dibujo.
Vamos. A ver, oficina 1. La oficina 1, digamos que hay un cliente 1. Ya, es como que, pues nada, un cliente va a una oficina del banco, supongamos, a pedir un préstamo y pues nada, el banco, pues, o esa oficina en específico, pues le presta la plata al cliente. Eh, ya, este pues es como una arista. Pero entonces este dinero tuvo que haber salido de algún sitio. Pues puede ser que dentro de esa misma oficina, pues como que haya otros clientes que, no sé, que pues lleven dinero a meter en sus cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos. Pero bueno, creo que en general, pues como que mantener por oficina ese balance, pues sería, yo creo que complicado. Entonces, lo más probable es que pues exista otra oficina, oficina 2, donde pues supongamos que un cliente 2 hace lo opuesto, ¿no? Que sería, en este caso, eh, sería un depósito. Mm, ya, acá para el ejemplo sumamos que el préstamo y el depósito son el mismo monto y que solo hay un cliente por oficina. Entonces es como que este cliente pues lleva su dinero a la oficina 2, pues nada, le entra aquí a la caja, supongamos, y luego este otro cliente, el cliente 1, llega a la otra oficina a pedir un préstamo, supongamos que del mismo valor. Pero pues la oficina 1 no, pues, en su caja no tiene para prestarle, entonces pues tiene que ir a, digamos, a pedirle a pues las otras oficinas de la red comercial del banco. Entonces es como si aquí entre estas dos oficinas hubiera como un movimiento, como si fuera un, llamémosle un préstamo interno, por decirlo de alguna forma, donde, pues bueno, supongamos que aquí el préstamo es un préstamo, qué sé yo, que le cobran el 15% al cliente y este aquí le pagan el 2 al otro. Entonces aquí en medio hay como un, como si fuera otro movimiento de estos. Ah, vale. Nada, acá es como si esta oficina le prestara la plata de esta otra, como si hubiera un préstamo interno. Es lo que llaman un depósito interno, algo así. Entonces, pues nada, acá es como que por este depósito, esta oficina le tiene que pagar un interés a esta, más o menos. Pues eso ahí tiene un cálculo súper complejo por detrás. eh, es como que le calculan una tasa, que creo que le llaman una tasa implícita, algo así. Bueno, como que le calculan una tasa con un modelo súper complicado que supongamos que es del 8. Entonces, para esta oficina, pues digamos que con ese 8 sería como su costo,
por decirlo así, el costo que tiene el dinero que está prestando acá. O sea que si esta oficina quisiera calcular su rentabilidad, pues sería el 15 menos el 8. O sea, tendría una rentabilidad como del 7, más o menos. Una rentabilidad neta, digamos. Y a su vez, esta oficina, supongamos que solo se dedique a recibir depósitos. Entonces, pues si lo miráramos sin nada de esto, pues esta oficina es como que solo tiene un costo que sería del 2, pero si la dejáramos aislada, pues no tendría ningún ingreso. Es como que esa oficina solo le genera pérdidas al banco, por decirlo así. Entonces, para eso es que se hace todo este tema del depósito interno o del fondeo, que es como a este depósito, pues le quiero asignar, pues eso también es un modelo seguramente súper complejo. Es como que le quiero asignar, pues como su rentabilidad. Y pues, ¿cómo le asigno su rentabilidad? Pues con estos mismos 8. Entonces, esto pues puede parecer contraintuitivo, pero es como este depósito por el cual le estoy pagando 2 al cliente, como la otra oficina me está pagando el 8, pues salgo en positivo porque me estoy ganando 6, más o menos. Lo que creo que más o menos intenta hacer esto del fondeo es como mantener un equilibrio, tipo que si aquí le cuesta 7 o si aquí tiene rentabilidad del 7, pues que aquí más o menos de 7 también, creo. Pero bueno, el tema del fondeo es esto, es como lo que para una oficina es un costo, este 8 para la 1 sería un costo, para la 2 es un ingreso, más o menos. Entonces aquí, igual que vimos en el otro, en la otra, acá esto, también pues esto suma 0. Si yo me tomo todas las oficinas, o bueno, si pusiéramos este ejemplo de que solo existen 2 oficinas, como este 8 para esta oficina es un gasto y para esta es un ingreso, pues en el neto, como que no es ni ingreso ni gasto en el total de todo el sistema o de todo el banco, ¿no? Entonces, eso, esto mismo pues sucede con, no sé si todos los contratos, creo que sí, que tienen como su coste interno, por un lado, si son productos de activo, y si son de pasivo, como que tienen como que su ingreso o su rentabilidad, digamos, implícita, también por este tema. Entonces, esto del fondeo es eso, ¿no? Es como hay un costo, si se le quiere mirar por este lado, por este, o un ingreso, si se le quiere mirar por este, interno, dentro de, digamos, dentro de las propias oficinas del mismo banco. Y eso me parece que igual se calcula como en ciertas cuentas, que pues simplemente si, por ejemplo, lo que pasa en Perú, ya sí sabemos cuáles son esas cuentas en las que como que pues sí se contabiliza, bien sea el costo de acá o el ingreso de acá, pues a esas cuentas les podemos poner esta etiqueta y ya, básicamente. Entonces, este creo que también es medio difícil de entender por el tema de que es algo como abstracto, o sea, pues al fin y al cabo este costo pues no es que sea un costo para el banco, y lo mismo no es que sea un ingreso para el banco, sino que es como un costo o ingreso para la oficina, pero viéndolo como un total, pues no es ni lo uno ni lo otro, es como que no suma ni resta. Entonces eso es esto de acá, el fondeo. Eh, y el último, que este es el que no sé muy bien a qué se refiere, porque en Perú esto vimos que no existía. Dice que son saldos generados por aplicaciones o mecanismos extracontables que reflejan realidades económicas que no se plasman en la contabilidad. Y era fondos de inversión, pensiones colocados a través de la red de oficinas, carteras de banca privada, con memoria. Sí, esto no sé qué es. Yo creo que de ser necesario habrá que preguntar si existe algo así que se pueda considerar como extracontable en Uruguay. Pero al menos en Perú creo que no existe. Y básicamente lo que no sea ninguno de estos ajustes, sino que es como lo, entre comillas, normal
o de donde se parte o a lo que le aplicamos estos ajustes, más bien, pues sería esto de acá. Es como el punto de partida, por decirlo así. Como dice acá, pues es como el importe inicial. Y ya sobre este, pues un poco se le pueden ir sumando estos ajustes, estos de acá de reparto, estos del fondeo, estos de IFRS 9. Y si yo me sumo todo esto, me tiene que dar esto, básicamente. O sea, la capa 100 es como la suma de estas 5. Entonces, pues el objetivo final y el que va a usar Gold, entiendo que es la capa 100, solo que por detrás, pues para poder informar como el completo de la capa 100, pues hay que ir uno por uno a pues, informarlo por separado y ya pues al final como que se suma todo para obtener la capa 100. Y acá, bueno, acá dice saldos de gestión generados en local abierto por divisa, es la agregación, pues y la suma de los de abajo. Y dice correspondería con la información que se está enviando en la actualidad. Para América del Sur se enviado en el homogéneo. Vale, aquí esto es como que... Cris, ¿te puedo hacer una pregunta eh, que me surgió? sí, ¿O dale. preferís que la haga después? No, si quieres, bueno, si quieres termino esto, que es una Dale, sí, sí, idea sí. rápida. Sí, 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 sí. Vale, esto que dice del homogéneo, es como que esto del 100, o sea, ya se supone que todo sumado, lo envían en, bueno, en un fichero que llaman homogéneo, que es como, es un Excel, básicamente. Bueno, ni siquiera, es un TXT, es un archivo plano, donde pues como que mandan todos los saldos que hay en, en el país. Es como casi que enviar el libro contable como en un TXT, por cuenta contable, por oficina. Entonces lo que dicen acá es que lo que uno envía acá, pues como que debería coincidir con lo que están enviando, supongo que desde finanzas, en ese TXT que llaman homogéneo. Eh, y ya. Entonces, por ejemplo, en Perú lo que hicimos fue como lo contrario a lo que acabo de decir, ¿no? Como en cambio de partir de acá y sumarle todo esto, nos fuimos a ver cómo arman este tal homogéneo y como que nos copiamos. Así, sí, nos copiamos del tal homogéneo y de ahí pues ya sabiendo cómo se arma ese homogéneo, pues supimos como de dónde sacan cada cosa de esto. Entonces, creo que dependiendo de cómo lo hagan, se puede hacer o partir de acá e ir averiguando cómo sacar esto, o si ya tienen esto del homogéneo, pues partir de acá y, y como que de ahí saber de dónde sacan cada cosa de estas. Entonces, pues nada, este es el tema de las famosas capas. Igual creo que les reenvío esto. Quería preguntar si eran como independientes, como que podías tener una y no tener las otras, o como que sí o sí tenías que tener todas, y eso como que sí dependían de otras. O sea, sé que el C100 es como que es la suma de las otras, pero si podías sacar de poner la 105, las, no sé, la 101, ¿me entendés? Ah, vale. Algo. Entre estas de abajo, Ujú. lo que yo he visto en mi experiencia en Perú es que sí son aparte. Como que cada una, o sea, como que una cuenta contable eh, solo está como asignado a alguna de estas 5. Como que no puede haber una que la misma sea como una parte aquí y otra parte aquí. Eh, no, creo que no he visto eso. O sea, sí son como por aparte. Y la única que sí, pues, eso tiene que ver con las demás es la 100, pero porque pues, es la suma. Y a lo que sí puede pasar es como que pues de repente, no sé, el 102 como decía en Perú, pues no existe, entonces ya ahora el 100 pues será simplemente el 101, 103, 104, 105. También puede Ah, pasar eso eso, que también no sucede. necesariamente exista todo esto. em, sí, sí, o sea, no necesariamente tiene que haber las 5. O sea, puedes tener dos y
que 3 no estén. Sí, yo creo que sí. Sí, podría pasar. Ok, genial. Pero la que siempre tiene que estar es la C100. Ajá, y la 101, o sea, en el peor de los casos, pongamos, Ujú. que no exista nada, bueno, en el peor o mejor, como le queramos ver, la 100 sería igual a la 101. Ah, ok. Si Genial. no existiera nada de esto, serían iguales, sería la misma. Ok, súper claro. Yo me tengo que ir.